el economista Donald Marín Mamani Flores, quien es economista titulado de la UMSA, tiene una especialidad en gestión y regulación fiscal por la Universidad Andina Simón Bolívar y la Universidad Católica San Pablo, además de cursos en fiscalidad internacional por el Instituto de Estudios Fiscales, y es magíster internacional en Hacienda Pública y Administración Financiera por el Instituto también de Estudios Fiscales. Cuenta con una trayectoria profesional de más de 15 años y desempeñó funciones en el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Le vamos a dar la bienvenida, por favor, con un fuerte voto de aplausos. Muy buenas noches a todos los presentes. Primero agradecerles a todos quienes todavía quedan en este auditorium para escuchar esta última ponencia, sin antes agradecer la gentil invitación del doctor Osmar Sotomayor, a quien le tengo un aprecio muy particular. También agradecer a la Facultad de Ciencias Políticas y Derecho, y a todos ustedes por estar en este espacio. Bueno, esta presentación la he preparado en razón de una reflexión crítica de algo que bueno, creo que nos ha causado a todos desilusión, bronca, frustración, un montón de cosas. Por favor, si pudieran pasar la diapositiva. Digo esto porque ustedes van a recordar acá unas imágenes que nos recuerdan al evento futbolístico que hemos tenido hace un par de semanas, donde, bueno, vergonzosamente nuestra selección nos ha dado una vez más una lección que, bueno, todos tenemos que aprender. Y a raíz de esa reflexión crítica, me propuse plantearlo en algo escrito. Publiqué un artículo que se llama Las Crónicas de Nemia, yo diría en una especie de reconocimiento y tributo a una deportista boliviana que justamente fue la entrenadora de este atleta que nos dio grandes honores en una competencia mexicana, y creo que a partir de eso todos nosotros hemos sentado cierta mayor conciencia por el aporte, por el apoyo a quienes realmente nos brindan satisfacciones, nos brindan glorias, brindan un montón de cosas que hacen sentir bien a nuestro espíritu de bolivianidad, ¿no? Y fue en ese artículo que mencioné algo que fue la causa para poder hacer esta presentación. Fue el rol de las instituciones públicas y privadas las que deberían permitir generar oportunidades a quienes las necesitan. También quiero referirme, por ejemplo, no, todavía, por favor. Quiero referirme a cómo los deportistas, sin tener quizás un apoyo directo, tal cual ustedes pueden ver ahí al señor Garibay y al señor Moscoso, la señora Nemia, justamente está ahí la señora Nemia Coca, y también está la señora, que se me fue el nombre, Giovanna Irusta, por cierto, quien salió a hacer una crítica muy dura a la selección boliviana, pero lamentablemente tenemos una selección boliviana, tenemos un conjunto de deportistas con patas de palo que no nos ayuda. Y es la verdad, porque hay que decirlo, gente que se dedica a eso, gente que se hace profesional y que recibe incentivos, recibe apoyo, no solamente económico, apoyo de todos ustedes que van al estadio, Cervaza, o nosotros desde el televisor que le echamos cosas. Y la pregunta es, ¿qué tipo de apoyo y beneficio necesitan estas personas, estos deportistas? Muchos dirían, el apoyo moral no es suficiente. Otros dirán que el apoyo por parte de las instituciones públicas, como también lo han salido a decir, es muy tedioso por la tramitología administrativa que significa recibir un apoyo de parte del Estado, considerando que las instituciones que están administrando el deporte, como llámese Ministerio de Salud, llámese Viceministerio de Deporte,
han demostrado nomás cierta ineficiencia a la hora de distribuir o asignar recursos. Si a eso le sumamos la tarea que viene haciendo el Comité Olímpico Boliviano y otras instituciones, todos quedamos convencidos de que este tipo de actividades o personas que necesitan apoyo quedan nomás ahí frustrados en su participación, y producto de eso se tienen que quedar a realizar actividades extradeportivas, actividades que están vinculadas a hacer tareas de taxistas, a vender empanadas, a hacer rifas, etcétera, etcétera, lo cual es de conocimiento de todos nosotros. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Apoyarlos? Sí, pero y el propósito de esta presentación es mostrar que ese apoyo económico puede traducirse en una política pública social. No solamente con el deporte, y ahí viene la reflexión. Por favor, pásenme la otra diapositiva. Nos preguntemos ahora, ¿qué pasa con estos otros ámbitos? Educación, salud, cultura, deportes. Pero acá no basta con decir, bueno, son funciones del Estado que deben ser cumplidas a través de sus instituciones públicas. Quiero hacer aquí un paréntesis porque, bueno, Farid, un colega, hizo una introducción interesante de lo que significa la tributación o la política tributaria desde el punto de vista ideológico, ¿no? Desde el punto de vista filosófico. Y cuando Farid mencionaba, por ejemplo, los aportes de Amartya Sen, estaban asociados al desarrollo humano de las sociedades, vinculados a actividades de salud, deportes y cultura, entre otros, estaba pensando en una forma de instrumentalizar un medio. Y quiero decirles que esta ponencia está centrada en la política tributaria estrictamente como un mecanismo, como un medio para alcanzar un fin. ¿Ya? Vamos a dejar de lado ese debate que Farid ha mencionado y nos vamos a concentrar en algo que la pragmática de la política tributaria o la política fiscal permite hacer en la actualidad. Entonces, volvemos a las preguntas. ¿Qué pasa con estas otras actividades u otras situaciones por las cuales las personas como nosotros, que no están ajenos, que no están exentos a poder sufrir cualquiera de estas necesidades por el tema de educación, salud, cultura y deportes? Y aquí me quiero referir a que cuando digo sufrir desatenciones, no me refiero al hecho de que no existan colegios fiscales a los que uno pueda acceder, de que no exista una posta sanitaria, un hospital a la que uno puede acceder. Tampoco me refiero al hecho de que uno pueda gozar o disfrutar de la cultura, y menos me refiero a que tenga los espacios para practicar un deporte, para nada. De lo que me estoy refiriendo acá es de los otros aspectos que están ligados a poder hacer disfrutes de estas actividades. Para ser más explícito, en el tema de educación, si ustedes se van a dar una vueltita por las regiones más empobrecidas de nuestra patria, de Bolivia, vamos a encontrar municipios donde la extrema pobreza realmente es latente. Vamos a encontrar jóvenes estudiantes, niños estudiantes que no tienen condiciones para poder educarse en un colegio fiscal. ¿A qué me refiero? Que no puedan acceder a cuadernos, textos, libros, revistas, ropa, indumentaria, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? A eso me refiero, ¿no? Y lo mismo puede suceder cuando cualquiera de nosotros puede pasar una penuria de salud y no tiene los fondos suficientes para poderse hacer atender. Pero ahí alguien me va a decir, pero claro, pero tenemos un sistema de salud que está cubierto por el Estado a través de los municipios, de las gobernaciones, etcétera. Sí, pero sepan ustedes que nuestro sistema de salud no alcanzan a cubrir algunas cosas que también son accesorias para que podamos gozar o recuperar la salud. Me refiero a medicamentos, me refiero en el caso de personas que han perdido o tienen cierta discapacidad, no pueden tener muletas, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo mismo sucede con el tema de la cultura, pero me va a decir es que cultura es gran poder, cultura es la entrada folclórica de Oruro. No, cultura también es el hecho de poder expandir, el hecho de poder representar nuestras danzas, nuestro arte en el mundo. Y acá tenemos que ser conscientes de que hay un país vecino, un país hermano,
que está haciendo o nos está llevando a la delantera, porque ellos sí tienen capacidades para poder mandar a sus representaciones a distintos países del mundo y posicionar danzas tan peruanas como algunas que también son nuestras. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso? Deberíamos preguntar. Y en cuestión de deporte, lo mismo, ¿no? Ya hemos visto el ejemplo de esos deportistas y de nosotros. ¿Qué tendríamos que hacer? Desde el punto de vista pragmático, desde el punto de vista de la aplicación de una política tributaria, ¿no? El Estado tendría que hacer algo para poder cambiar esa realidad. Y de eso se trata hacer política pública, porque la política pública hay que entenderla como ese conjunto de acciones, ese conjunto de gestiones que el Estado a través de sus gobernantes hace para cambiar una realidad de manera totalmente intencional, de manera totalmente deliberada. Eso es lo que es hacer política pública. Yo veo que acá falta una cancha, o veo que falta un hospital, yo veo que falta una escuela. Yo, al ver esa realidad, tomo la decisión de ir y cambiar ese tema. Así funciona la política pública. Y si a eso le asociamos la política pública social, y si a eso le asociamos la política pública o la política tributaria, y la entendemos como un medio para alcanzar un fin, entonces sí vamos a poder coincidir en lo que el anterior expositor Farid mencionaba, respecto a que la política tributaria, para algunos, sí se considera como algo totalmente instrumental. Ahora sí, antecitos de esto, quiero referirme a un par de datos. Para entender la problemática social, cultural, deportiva, etcétera, hay que tomar en cuenta algunos indicadores económicos, ¿no? ¿Por qué me voy a referir a estos indicadores económicos? Porque cuando analicemos o revisemos la normativa tributaria, la ley 843, en su reforma de 1983, vamos a encontrar una situación económica, social, que responde a ese momento, ¿no? Y cuando vayamos a entender del por qué existen en el país no solamente tributos, sino también existen beneficios, existen deducciones, existen descuentos, vamos a entender que el espíritu de una norma tributaria o el espíritu de una norma jurídica intenta corregir o intenta apalear cierta necesidad o cierta problemática. Fíjense, estoy poniendo ahí unos datos que corresponden a la gestión 2022 y vamos a hablar del tema pobreza. La pobreza, por lo menos hay en las dos categorías que manejamos, existe la pobreza moderada en el área urbana y una pobreza extrema en el área también urbana y rural. La pobreza moderada en el área urbana representa el 36%. ¿Qué significa este 36%? Significa que de cada 100 personas bolivianas, 36 que viven en las ciudades están en situación de pobreza moderada. Y para estar en ese rango, nosotros tenemos que suponer que esas personas o las que se encuentran en ese rango tienen un ingreso mensual de cerca de $4.5. ¿Cuánto es eso? Cerca de 30 bolivianos. Las personas que tienen un ingreso de cerca de para la pobreza extrema es alrededor de $2.2. ¿Eso cuánto es? Son como 15 bolivianos. Las personas que viven aproximadamente con 15 bolivianos pueden considerarse que están en situación de pobreza extrema. Si nosotros extrapolamos estos porcentajes con el total de la población boliviana, que vamos a estimar que son 12 millones de bolivianos, fácilmente podemos encontrar un número entre los pobres que están en situación moderada y extrema, cerca de 4.5 millones de bolivianos que hoy en día están en situación de pobreza, moderada o extrema. Acuérdense de estos datos porque son importantes. La siguiente, por favor. ¿Cuál es ese instrumento que permitiría al Estado o a nosotros como personas naturales o personas jurídicas ayudar a las personas que están en situación de vulnerabilidad, o exclusión, si quieren llamar? Pues nada más y nada menos que las donaciones. ¿Y qué son las donaciones? Ustedes conocen de este instituto jurídico que no solamente está presente en el derecho civil, sino también en el derecho tributario. Y esas definiciones que como estudiantes de derecho o profesionales del derecho está de más decir
que una donación no es otra cosa que la cesión, que la transferencia de lo que uno posee y de manera voluntaria lo transfiere, lo transmite, lo entrega a la otra persona que decide aceptar. En resumidas cuentas, una donación es eso, ¿no? Y les decía, para los fines civiles o para los fines tributarios. Con la diferencia de que para los fines tributarios hay una serie de requisitos que se deben exigir para poder cumplir con esa finalidad. Por favor, la siguiente. En la ley 843, en el artículo 47, que está relacionado con el impuesto sobre las utilidades de las empresas, se establecen algunos aspectos que se van a considerar deducibles para este impuesto, ¿no? Ustedes saben que el IUE es un impuesto de carácter anual, que lo pagan las empresas, sean estas jurídicas o sean naturales o unipersonales, quiero decir, ¿no? Y hay diferentes periodos para que estas empresas puedan pagar. Algunas pagan al 31 de diciembre, otras pagan en junio, agosto, septiembre. Hay una serie de un calendario en el cual se debe cumplir con estas obligaciones. Ya. Pues fíjense que ese artículo 47 establece que entre las cosas que no se va a considerar como deducible están las donaciones. Las donaciones, es decir, todo aquello que una empresa, que una persona jurídica o una empresa unipersonal quiera regalar, quiera transferir a título gratuito hacia una población vulnerable, no se considera deducible. Eso es lo que está diciendo. Y ahí vamos a encontrar una primera limitante, porque cuando ustedes han sentido ese sentimiento de querer ayudar a las personas, a esos niños que no tienen recursos para estudiar, a esas personas enfermas que no tienen recursos para poder comprar medicamentos, etcétera, etcétera, ustedes como personas o como personas naturales o jurídicas no podrían hacer una donación. ¿Por qué? Porque esta deducibilidad para fines del IUE está condicionada a que esa transferencia se la haga única y estrictamente a entidades sin fines de lucro. ¿Y qué son las entidades sin fines de lucro? No son otra cosa que las fundaciones, ONGs u otras asociaciones que se han constituido para realizar actos de servicio a la sociedad. Entonces, nosotros en ningún momento podríamos hacer una transferencia directa a alguien que está necesitando. Esa es una primera limitante. La siguiente, por favor. En el Decreto Supremo 24051, que es el reglamento a la Ley 843, en la siguiente no lo pasa, por favor, ¿no? Se establecen los requisitos que deben exigirse para poder gozar de esa deducibilidad, ¿ya? La siguiente, por favor, me la pasa. Uno de esos requisitos está relacionada a que justamente solo las entidades sin fines de lucro van a ser las que puedan gozar de esta deducibilidad o de estas transferencias. Segunda limitación es que existen requisitos para la formalización. La Administración Tributaria en Bolivia, el Servicio de Impuestos Nacionales, tiene una resolución específica para decir con qué se tienen que cumplir. Una de esas cosas es que los estatutos de este tipo de asociaciones o instituciones sin fines de lucro no puedan destinar los recursos que generan si no es a algo que está establecido en su estatuto. A veces eso no se cumple y se convierte en una limitante. El otro de los temas que para poder recibir o poder hacer donaciones es que no deben existir deudas. Es decir, la institución sin fin de lucro no puede tener deudas para poder ejecutar este tipo de transferencias. Y obviamente deben existir documentos de respaldo. Esas son las limitantes que están presentes en el reglamento del IUE. La siguiente, por favor. ¿A dónde quiero llegar con esto? Fíjense ustedes, si nosotros analizamos de manera análoga un modelo económico que está presente, está vigente en nuestro estado, en una visión macroeconómica, así es como funciona. Tenemos un estado que se encarga de capturar los excedentes económicos que son producidos por las empresas públicas de los ámbitos de minería, hidrocarburos, electricidad, se capturan los excedentes y esos excedentes se los redistribuye entre la población beneficiaria, bueno, beneficiaria en el sentido de que van a ser población que se va a encargar de generar empleo. Así fluye así es el circuito de este flujo económico. Este es un modelo en el que ya actualmente, sepan
o les recuerdo, ya existe un rol de parte del Estado de poder accionar a través de la política pública o política social respecto a poblaciones que pueden ser vulnerables. Cuando nosotros escuchamos en los medios que el Estado otorga estos bonos como el Juancito Pinto, la renta dignidad, el bono Juana Zurduliga Padilla, en el fondo lo que está haciendo es una política de redistribución de ingresos, que es prácticamente la esencia de cómo funciona el modelo económico en Bolivia. Pero, ¿qué son esos bonos o esos recursos que se transfieren? Técnicamente se llaman transferencias público-privadas. ¿Y qué son las transferencias público-privadas? Son esa transferencia, esa disposición de recursos que pueden ser, o bueno, disposición de bienes que pueden ser en algún momento tangibles, en algún momento pueden ser dinerarios, que se entregan a la población. Eso es lo que es una transferencia público-privada. Ahora hagamos analogía de un concepto similar de una transferencia público-privada con un concepto de donación. La donación es una cesión de un bien, de un activo, de lo que uno posee, a título gratuito en relación a alguien que me lo pide o lo necesita. Una transferencia público-privada en el ámbito estrictamente público es una cesión a título gratuito. ¿Ya? Dos cosas diferentes que en el fondo son lo mismo. Fíjense. Entonces, ¿qué pasaría con lo que propongo acá? ¿Qué pasaría si nosotros internalizamos a la donación como un instrumento de redistribución de ingresos, de excedente, pero en el plano microeconómico? ¿A qué me refiero con esto? No sé si aquí haya emprendedores, haya personas o empresas unipersonales, pero vamos a suponer que muchos de ustedes en el futuro van a terminar teniendo un bufete, como abogados, van a prestar servicios y van a constituirse como empresas unipersonales o como profesionales, etc. Les pregunto a ustedes si a su puerta viniera a tocar un niño que necesita material escolar, una persona que viene a tocar y viene a pedirle ayuda para poder comprar medicamentos, ¿podrán hacerlo? De repente, por un corazón desprendido lo harán. Pero ¿cuál sería el incentivo para que ustedes puedan continuar haciendo este tipo de práctica? Pues fíjense que en esta propuesta eso podría ser posible si acaso esa donación, que puede ser en dinero o en especie, pueda constituirse como un factor o elemento deducible en el IVE, lo cual actualmente no es, lo cual actualmente no se permite, salvo que sean instituciones sin fines de lucro. En este modelo, en este esquema microeconómico, lo que estamos planteando, o lo que estoy planteando como una hipótesis, es que, perdón, la siguiente, por favor, me lo pasa. Ese es el modelo macroeconómico. La siguiente, en el modelo microeconómico, por favor, si me lo pasa. La siguiente diapositiva, por favor. Ya, en este modelo, fíjense que el mecanismo de distribuidor ya no está en el Estado, sino está en la unidad económica que se encarga de poder realizar esa redistribución. ¿No? Para poder hacer esa redistribución. ¿Y cómo sería? Los excedentes que captura una unidad económica pueden ser transferidas hacia sectores vulnerables, poblaciones vulnerables, únicamente para actividades destinadas a salud, educación, cultura y deportes. Restricción. Está restricción. Y esto permitiría que la política pública social se focalice en población vulnerable. ¿Ya? Esto es posible hacerlo, obviamente, para esto hay que hacer adecuaciones a la ley 843 que permite incorporar estos aspectos. Y para finalizar, por favor, la siguiente. Si es posible hacer esto, la siguiente, por favor. La siguiente. ¿Está bien ahí? No, atrás. Sí es posible hacer esto, porque si nosotros revisamos nuestra Constitución Política del Estado, vamos a encontrar en el artículo 306 que el Estado o la economía plural, la economía es plural y se basa en los principios que también mencionaba nuestro colega anterior, que la política pública puede sustentarse en este tipo de principios. Uno de esos principios es la de distribución. Fíjense que además dice que la economía social y comunitaria puede complementar el interés individual.
Pero hay algo más interesante en el artículo 316 de la Constitución Política del Estado, señala que la función del Estado en la economía consiste en promover políticas de distribución equitativa y eficaz, ¿no? Creo que son elementos importantes, sustanciales del ámbito jurídico, que pueden ser, yo digo, un poco más explorados, investigados, y como decía algunos de los exponentes anteriores también, en este tipo de espacios se analice, se critique, se reflexione sobre aspectos que son propios del derecho en el ámbito general, pero que pueden aplicarse a materia tributaria y con afectación, ¿no? Creo que estos elementos ayudarían a que nosotros podamos combatir lo que en el fondo al Estado le interesa o continuar con la lucha de reducción de la pobreza. Y ahí vamos a encontrar totalmente, vamos a coincidir totalmente en que la política pública, la política tributaria, la política fiscal constituyen o se constituyen en un instrumento para cambiar o transformar realidades. Muchas gracias por su atención y será hasta la próxima. Muchísimas gracias a nuestro querido ponente. De la misma forma, se le va a hacer la entrega de una revista de las terceras jornadas tributarias y asimismo de su certificado de participación. Fuerte voto de aplausos, por favor. Con eso estaríamos concluyendo nuestras jornadas tributarias del día de hoy y con mucho gusto los vamos a esperar el día de mañana a la misma hora, por favor. Recuerden que se va a empezar puntual a las 6 de la tarde y hay un registro al inicio y al finalizar este magno evento. Muchísimas gracias.